Hola de nuevo a todos, bienvenidos a nuestro blog Family Coaching, pequeñas reflexiones para grandes familias. Pues hoy les quiero platicar mi experiencia personal en todo este tiempo de pandemia. Platicando con uno de mis compañeros bioquímicos la semana pasada, me hizo esta sugerencia ya que le pareció interesante lo que le compartí acerca de todo lo que ha sucedido tanto a nivel de la empresa que dirijo como a nivel personal durante toda esta pandemia. Como ustedes saben, dirijo un colegio. Este colegio tiene ya 30 años de haber surgido y el año pasado, para ser exactos, el 13 de marzo, nos fuimos de puente un jueves pensando que regresaríamos a clases el siguiente martes y los niños ya no regresaron a clase. Ha sido un cambio, fue un cambio repentino, un cambio que nadie nos esperábamos y no sabíamos a ciencia cierta qué estaba ocurriendo. Lo único que sabíamos era que había un bicho en el ambiente que estaba provocando muchos problemas a nivel mundial y que había que encerrarnos. Empezaron a cerrarse las empresas, los negocios, entramos en foco rojo y se nos dijo que seguramente íbamos a tardar un mes en regresar. La mayoría de las escuelas, trabajando con mucho estrés, hicimos planes para llevar educación a distancia a los niños durante un periodo corto. Obviamente esto repercutió mucho en la dinámica familiar. De un fin de semana para otro, las mamás se tuvieron que quedar o a veces los papás en casa para poder estar cerca de los niños y atenderlos y apoyarlos en esta educación a distancia. En todo este periodo que yo lo llamé primera etapa, que fue el último trimestre del ciclo escolar anterior, estuvimos bajo mucho estrés, tanto las familias como las maestras, como las empresas. Y como les digo, no sabíamos exactamente para dónde iba a ir este problema. Yo de manera personal estuve bajo mucho estrés, de tal forma que llegué a creer que la escuela se nos hundía. Nos enfrentamos con maestros sin capacitación, dando clases casi en la cocina de su casa, con un malo internet, con el material de los niños que se había quedado en la escuela y se nos decía que nadie podíamos salir de nuestra casa, con niños que empezaron a darse de baja porque los papás al cerrar sus empresas no podían mantenerlos ya en la escuela y un sinfín de problemas. Empiezan a pasar los meses y resulta que la situación no se componía. Seguíamos en semáforo rojo, en algunos estados en semáforo naranja, pero los niños seguían tomando su educación a distancia y las empresas en general con muchos problemas también económicos. ¿Qué pasa cuando inicia el ciclo escolar que estamos ahorita cursando y no regresamos a clases presenciales? Pues en ese periodo empieza a salir bajo mucho estrés la creatividad. Empezamos a tener juntas con papás, mandamos capacitar maestros, mandamos las aulas a la casa de los maestros, mandamos pizarrones, computadoras, para de alguna manera tener ambientes escolares mucho más profesionales. Empezamos también a mandar tecnología con los maestros y una serie de estrategias para que esto se diera de una manera más profesional. Y así es como hemos estado funcionando durante este ciclo escolar. ¿Qué ha pasado también de manera personal en las familias? Resulta que empiezan a salir, a brotar
los problemas que no habíamos querido ver. Por eso se han incrementado los divorcios, se han incrementado la violencia intrafamiliar, gritos y sombrerazos con los niños. Gracias a la pandemia, les puedo decir, empezamos a ver situaciones que no queríamos ver. Nos estamos confrontando con realidades que de alguna manera ahí estaban, pero que nos mantenían entretenidos con estar viviendo en el exterior. La pandemia de alguna manera nos ha obligado a todos a echarnos un clavado hacia el interior y ver cosas que no nos gusta y nos ha enfrentado para ver realidades que no queremos de ninguna manera seguir viviendo. Entonces, no todo ha sido negativo en esta pandemia. La manera en cómo vivimos cada uno de nosotros, cada experiencia, hace la diferencia entre aprender de cada experiencia, enriquecernos, crecer como personas o amargarnos. ¿Cuál ha sido el saldo después de un año de estar viviendo esta contingencia, de estar con educación a distancia, de estar cambiando de semáforo rojo a naranja, amarillo, regresarnos al rojo? ¿Y qué ha pasado con las familias? ¿Qué aprendizaje nos ha dejado esto? Yo les puedo decir, les voy a hablar de mi experiencia. En la escuela el saldo ha sido personal más capacitado, personal que maneja de una mucho mejor manera la tecnología, papás y escuela mucho más involucrados al estar al pendiente de la educación de los hijos. Nos ha dejado un equipo docente, administrativo y directivo más unido, que hemos trabajado en equipo. Nos ha dejado un equipo directivo mucho más involucrado con las familias. Nos ha dejado una escuela mucho más empática con los padres de familia, porque hemos tenido que recurrir a dar más becas, más descuentos. En la escuela en este momento hemos entendido que es momento de dar y no es momento de recibir. Y así sucesivamente hemos aprendido muchas cosas. De manera personal, ¿qué es lo que hemos aprendido? Pues que todos debemos tener previsión para cuando se viene la crisis. Ahorita fue el coronavirus, pero pudo haber sido el cáncer de un hijo, la muerte de un familiar, una enfermedad de largo plazo. Entonces debemos tener siempre una previsión en las vacas gordas para cuando se vengan las vacas flacas. Eso lo hemos aprendido con esta contingencia. Nadie estábamos preparados, o muy poca gente, para enfrentar una crisis de salud que iba a traer aparejada una crisis económica de tal magnitud. ¿Qué hemos aprendido también? Pues que hay que disfrutar la vida. No sabemos lo que la vida nos tiene deparado. Hoy estamos y mañana no. ¿Cuántos familiares, cuántas personas cercanas se han ido con esta pandemia? Y entonces nos quedamos con ganas de decirles un te quiero, de haber disfrutado más con esas personas. A lo mejor personas que vivieron para acumular y hoy ya no están. Entonces, ¿qué aprendizaje nos deja esta pandemia? Pues que debemos disfrutar día a día lo que tenemos, y que ese disfrute está en las pequeñas cosas. Ahora el respirar se ha hecho un lujo. El tener reuniones con familia, pues se ha hecho también un lujo. Podemos de alguna manera disfrutar con los pequeños detalles del día a día. ¿Qué más nos ha enseñado esta pandemia? Pues nos ha hecho personas más creativas. No porque estemos con educación a distancia, de alguna manera con distancia social y aislados en casa,
podemos dejar de disfrutar cosas que nos gustaban. Por ejemplo, si nos gusta hacer ejercicio, lo podemos seguir haciendo de diferente manera, con diferentes condiciones, pero lo podemos seguir haciendo. No se nos ha evitado poder salir a un parque, a asolearnos, a tomar el sol, respetando las medidas que nos están diciendo. Si nos gustaban las reuniones, pues las podemos seguir haciendo, pero ya nada más con 1 o 2 personas y no las reuniones masivas a las cuales estábamos acostumbrados. ¿Qué nos ha enseñado también esta pandemia? Que hoy más que nunca debemos fortalecer nuestras relaciones familiares y sociales, pero utilizando el teléfono de manera hablada y no tanto el WhatsApp. Cuando nosotros escuchamos la voz de la persona, cuando lo vemos en una videollamada, de alguna manera estamos más cerca porque captamos estados emocionales, captamos su lenguaje no corporal, que es muy distinto estar utilizando el WhatsApp. Entonces yo también los invito a que podemos acercarnos a nuestros familiares, a nuestros amigos, pero tratemos de utilizar nuestro teléfono con videollamada o con lenguaje hablado. ¿Qué más nos ha enseñado esta pandemia? Pues nos ha enseñado a ser personas más solidarias, a estar más al pendiente de los demás. Y nos ha enseñado también a sacar toda nuestra creatividad y tal vez han salido fortalezas que no sabíamos que teníamos. Les puedo yo decir que después de este año que ha sido tan difícil para todos, al menos para mí, el saldo ha sido positivo. A pesar de tanto dolor, a pesar de toda esta situación que nos ha generado tanto estrés y tantas pérdidas, al menos para mí hay más ganancias que pérdidas. Me he acercado mucho a personas de las cuales estaba alejada y he descubierto muchas cosas que antes ni siquiera me daba cuenta que ahí las tenía. Creo que me he vuelto también una persona más agradecida y una persona que valora mucho más las pequeñas cosas que nos da la vida. Es lo que les quería compartir en este pequeño video. Yo te invito a que interiorices, a que te eches igual que yo un clavado hacia adentro, que no tengas miedo de ver cosas y enfrentar y de alguna manera componer cosas que ahí estaban y que no las queríamos ver. Siempre el saldo de esto será positivo. Me despido de nuestro blog Family Coaching, pequeñas reflexiones para grandes familias.